Inversores, la actualidad de los mercados en tiempo real. Saludos cordiales, bienvenidos a Inversores, su programa de información financiera semanal. Comenzamos con los datos macroeconómicos para decirles que el empleo ha perdido impulso en nuestro país, que cae la producción manufacturera en Alemania, que hemos visto unas ventas minoristas inferiores a lo que se estaba esperando en la zona euro, una fuerte contracción también de la actividad en Reino Unido, ha caído la actividad del sector servicios en nuestro país, la fortaleza del empleo americano ha llevado a que el desempleo baje hasta el 3,5% desde el 3,7% y hemos visto un crecimiento también muy sólido en el sector servicios en Estados Unidos. Vamos a revisar los mercados financieros, vamos a comenzar como cada semana por las bolsas para decirles que Frankfurt ha subido en la semana un 1,33%, París ha subido un 1,88%, Londres ha subido un 1,45%, en Madrid el IBEX 35 sube un 0,98% hasta los 7.439 puntos, el Standard & Poor's 500 en Nueva York sube un 1,92%, el índice Nikkei en Japón sube un 4,55%. En el mercado de divisas, el euro con el dólar en 0,97, el euro con el yen en 142,01 y el euro con la libra en 0,88. Mercado secundario de bonos a 10 años, Alemania en el 2,19%, España en el 3,39%, Estados Unidos en el 3,86%. El petróleo en 98,06 dólares el barril, sube en la semana un 13,72% y el oro en 1.712,05 dólares la onza, sube en la semana un 2,09%. Con esto nada más cerramos la parte inicial y nos vamos con actualidad. La actualidad de la semana. En actualidad voy a hablarles de la reforma fiscal que ha anunciado el Gobierno, donde al margen de que se conozcan los detalles, buena parte de los juristas consideran que puede llegar el caso de que no se aplique. Es decir, si el Gobierno pierde las próximas elecciones y hay algún cambio legislativo que vaya en contra de esto que se acaba de o que se va a aprobar y que se acaba de anunciar, puede que no se vean afectados todas las personas que se van a ver afectadas por esta modificación fiscal. Sea como sea, hay que tenerla en cuenta para contar y analizar el peor de los escenarios posibles, y es que sea así y que por tanto en el año 2023 las rentas del ahorro se vean muy penalizadas y los contribuyentes que, sobre todo de las comunidades autónomas donde no se paga impuesto del patrimonio, porque por ejemplo en Castilla y León, que ya pagamos el impuesto del patrimonio, salvo para los contribuyentes que tengan valoraciones patrimoniales o cuyo patrimonio esté por encima de los 18 millones de euros aproximadamente, para todos los demás, si tienen que pagar impuesto del patrimonio, no haber modificación. Donde se ve más la modificación es el impuesto del ahorro, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, donde pasa la tributación por la generación de, bien sea rendimientos de dividendos, por ejemplo, rendimientos de capital mobiliario, todos ellos por encima de entre 200 y 300.000 euros van a pagar un 1% más, ya estaban en el 26, van a pasar al 27, y por encima de 300 se van al 28%. Recordemos que esto venía del 21%, se ha pasado del 21 al 28% en subir lo que ha sido gradualmente el pago del impuesto sobre el ahorro. ¿Esto qué significa? Que todas las personas que vayan a repartir dividendos de las empresas, que estén pensando en hacer donaciones a sus hijos, hay que hacer unos cálculos muy concretos, muy determinados y muy minuciosos para ver exactamente qué plusvalías pueden generar, qué rentas y qué impacto puede tener, como decimos, toda esta modificación fiscal. Por otro lado, nadie sale beneficiado porque no se deflacta, es decir, no se tiene en cuenta la inflación a la hora de pagar impuestos, pero sí que es cierto que las rentas más bajas, como van a tener alguna consideración con ellos, van a haber alguna pequeña mejora, como digo, pequeña mejora que se va a ver neutralizada porque no se deflacta el impuesto sobre la renta de las personas físicas y porque no se bonifica en el consumo la subida tan espectacular que está teniendo los precios y por tanto estamos pagando mucho más IVA. Si se hubiese hecho con el consumo de todo lo que son alimentos básicos y necesidades de primer orden en la vida de las familias, saldría beneficiado todo el mundo y sobre todo las clases medias y bajas. De esta manera, como digo, los cambios son muy pequeños, apenas se van a notar y sustancialmente donde van a notar son cómo empeora para aquellos que tienen patrimonios importantes o que van a generar rentas importantes en el próximo año. Por tanto, y en conclusión, análisis fiscal financiero antes de tomar ninguna
una decisión para hacer los cálculos, ver las estrategias y con todo ello ver cómo se pueden aliviar de esta nueva reforma fiscal. Con esto nada más, cerramos la parte de actualidad y nos vamos con la revista de prensa. Revista de prensa. Repasamos como cada semana los periódicos especializados. Comenzamos con el periódico Expansión. El declive de la actividad se agrava y empuja a la eurozona a la recesión. El área de la moneda única se encuentra lastrada por la escasa confianza de los empresarios, que están paralizando inversiones y una inflación que no se modera. Periódico 5 días. El Banco de España enmienda los presupuestos antes de que se presenten en el Congreso. El Banco de España ve un incremento del PIB del 1,4% frente al 2,1% del Gobierno. También critica que con más ingresos el déficit no será inferior. Periódico Diario de León. El acero fortalece a Villadangos. La factoría leonesa Coated Solutions León es la cabecera del grupo NSR y transformará lo equivalente al 12% del mercado nacional de importación. Periódico El Mundo. El turismo rural sigue líder pero pierde 6.800 viajeros lastrado por León y Soria. El turismo rural registra 560.000 estancias en verano, un 4% menos que en 2021 frente al incremento nacional del 1%. El valor de la semana. En el valor de la semana, en esta ocasión hemos seleccionado Credit Suisse. Para hablar de esta compañía tenemos a Fran en el programa. Fran, bienvenido. Gracias. ¿Por qué Credit Suisse en el valor de la semana? Bueno, está siendo protagonista Credit Suisse y por eso la hemos elegido en este caso. Está siendo protagonista y no por algo positivo, puesto que ha habido una caída de cotización realmente importante y se están enfrentando ante problemas financieros y una crisis de imagen que, como decimos, le está afectando a la caída de la cotización. Credit Suisse es el segundo banco suizo centrado en banca privada, banca de inversión y como un gran intermediario financiero y que ocupa a más de 48.000 personas por todo el mundo. ¿Cuáles son esas noticias a las que hacías referencia? Bueno, como decíamos, está viviendo un momento muy delicado, tanto en la parte financiera y de resultados, como desde un punto de vista reputacional. Hay que decir respecto a los datos, a las cifras, a los resultados del año 2021, que se ha visto afectado por firmas de capital como Archegos y Greensill, que colapsaron en ese año y eso hizo o empujó el resultado mucho más negativo de lo que en principio era, por encima de los 1.500 millones de euros, equivalentes a 1.500 millones de euros en pérdidas. Decir que además los aparentes problemas financieros estarían haciendo que la empresa estuviera en negociaciones con grandes inversores con un objetivo de llevar a cabo una ampliación de capital de cantidades enormes de millones de francos suizos, algo que todavía evidentemente no está confirmado. Este movimiento además guarda relación con un plan de reestructuración que ya se anunció en julio por parte de su nuevo consejero delegado y donde hasta podría incluso haber reducciones de personal. ¿Qué más nos puedes comentar sobre esta situación? Bueno, en cuanto a la imagen, hay que decir que desde el año 2019 viene siendo objeto de investigaciones internas y externas de espionaje a directivos. Además, se ha visto envuelto en casos de fraude y soborno y adicionalmente lleva nada menos que varios años, incluso décadas, acogiendo o manteniendo cuentas de clientes corruptos por todo el mundo. Decir que en una situación como esta se hace inevitable la comparación con el caso de Lehman Brothers allá por el año 2008, aunque los expertos por ahora dicen que no estamos en una situación equivalente. Y finalmente, ¿cómo se ha comportado y qué opinan los analistas? Bueno, curiosamente en el día de hoy la compañía ha subido más de un 5%, pero ha llegado hace unos días al mínimo histórico en torno a 4 francos por acción. Hay que decir que viene desde 9 a principio de año, con lo cual una caída de un 60%, una caída, como decimos, muy importante en la cotización. Las preocupaciones sobre la debilidad del balance ha hecho, como decimos, que la cotización se desplomara y subieran los CDS, que son los seguros ante el impago de la deuda, por la posibilidad de que no realizara el pago a los bonistas. La vista está puesta, como decimos, en el 27 de octubre, cifra clave, donde la entidad va a presentar la estrategia y podría anunciar una importante reestructuración, venta de algunas unidades y un programa de reducción de costes. Dentro de esta reestructuración podía separar en 3 la parte de banca de inversión, dedicando una de esas divisiones a un banco malo con activos de riesgo. Otros de los expertos, como el caso del el economista jefe de Anbank, Alex Fuster, apunta que no será un caso como el de Lehman, más parecido a un Deutsche Bank, donde podría llevar a cabo importantes ampliaciones de capital, como lo hizo Deutsche Bank en su momento, en torno a 8.000 millones de
dólares. Y se apuntaba también la idea de que puede estar vendiendo activos inmobiliarios de forma acelerada, como es el caso de un hotel en el centro de Zúrich, con un objetivo de conseguir dinero. En este caso obtendría 400 millones de euros y en cualquier caso la vista está puesta en el final de mes, donde conoceremos más de su plan estratégico. Muy bien, Fran, muchas gracias por tu aportación al programa. Vamos ya en la recta final con la agenda para la semana próxima. En la que destacamos el lunes, confianza inversora en la zona euro. El martes, desempleo en Reino Unido. El miércoles, precios de producción en Estados Unidos. El jueves, IPC en Estados Unidos y Alemania. Y por último, el viernes, ventas minoristas en Estados Unidos. Con esto no nos queda más que despedir el programa, agradeciéndoles la atención que nos prestan y recordándoles que pueden seguirnos cada día en nuestro portal digital de información financiera www.elinversorinquieto.es o en nuestras redes sociales. Gracias por su atención y hasta la semana próxima.